base para estas enseñanzas de este mes. Y Salmo 139, versos 23 y 24. Y hoy vamos a hablar de la apatía. Ahora les voy a explicar por qué, hermanos, vamos a hablar de esto. ¿Lo encontraron? Verso 23 y 24. 139. A una sola voz leámoslo en el nombre del Señor Jesús. Examíname, todos juntos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. En todas las palabras y expresiones de los hombres de la Biblia, yo encuentro unas palabras muy sinceras. ¿Me están escuchando? Encuentro unas palabras muy sinceras. Y aunque seamos cristianos, hermanos, yo creo que la sinceridad a veces es difícil como ubicarla ya en el corazón nuestro. Y es difícil a veces hablar con sinceridad, sobre todo cuando oramos. Porque aquí está haciendo una oración el salmista. Qué bueno es y qué grandes frutos trae ser sincero en todo aspecto y sobre todo con el Señor. Porque el Señor nada le podemos esconder. Amén. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos bendiga con su santa palabra, que la palabra de Dios corra y sea glorificada en nuestras vidas. Amén. Levantemos todas las manos, hermanos, y vamos a cerrar nuestros ojos y a orar. A ver, den gloria a Dios, hermanos. Señor, tomen asiento, hermanos, estén cómodos. Aleluya. Tenemos 3 objetivos para esta serie. Uno, voy a repasarlos porque es importante que nos ubiquemos cuál es nuestra meta. Permitir que el Señor, ahí va a estar en la pantalla, permitir que el Señor descubra en nuestro corazón esas deficiencias que no hemos detectado. La Biblia dice que hay errores ocultos y el salmista dice, líbrame de ellos, de los que me son ocultos. Segundo objetivo, conocer mejor, o a nosotros, conocernos mejor, conocer al que está en el espejo cuando nos miramos en él, conocernos mejor. Y para eso debemos ser investigadores de nosotros mismos, convertirnos en investigadores de nosotros mismos. Dijimos que lo interesante no es investigar la vida de otros, sino la vida nuestra propia. Saber más de nosotros que del hermano nos va a ayudar, hermanos. Corregir esas emociones destructivas, tercero, con la ayuda del Señor. Y sin duda lograr ser mejores para beneficio primero nuestro y de los que nos rodean. Cuando alguien tiene un mal, no solamente sufren los que le rodean, sino sufre más la persona que lo padece, ¿cierto? Entonces, si corregimos eso, vamos a mejorar nosotros, ser mejores, sentirnos mejor. Y los primeros beneficiados van a ser nuestra familia, su esposa, su esposo, nuestros hijos. Aleluya. Para hoy vamos a hablar de la apatía. Vamos así sentados a leer Santiago 4:17. Gloria a Dios. Santiago 4:17. Y les ruego, hermanos, para que en su espíritu, en su mente tenga un corazón abierto a oír la palabra de Dios. Puede ser que usted tenga algunos conceptos en su mente y riñan a lo mejor con lo que aquí va a oír. Pero compárenlos y yo creo que es importante ser humilde para considerar y permitir que esa palabra de Dios llegue y tomar de la palabra de Dios, tomarla para nosotros y ser afectados por ella, ser mejores. Aleluya. Santiago capítulo 4, verso 17. Leámoslo a una sola voz, este verso corto pero tan importante. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Alguien lo puede decir de memoria? Ese verso es de gran envergadura, ¿cierto? Es un verso muy, muy diciente y para ponerle cuidado. Hay cosas que sencillamente no es que no podamos hacerlas, sino que no queremos hacerlas. Dice Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá
muchos azotes. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, o sea, sabiendo, sin embargo, usó de apatía, usó de desidia. ¿Qué es la apatía? Yo les invito para que pensemos en estas escuelas dominicales. Estamos reflexionando los unos y los otros. Y les invito para pensar qué es la apatía. ¿Ha oído este término alguna vez? Es como flojera a lo mexicano, ¿no? Flojera. Amén. Muy bien. ¿Qué más? Indiferencia. Muy bien. Antipatía, más o menos. Bueno, tengo una definición aquí. Mire, más que pereza, porque podríamos compararla con la pereza o confundirla con la pereza, pero más que pereza, o sea, ¿la pereza es buena o mala? Y la Biblia habla en contra de la pereza, ¿cierto? Pues no es tan aconsejable, pero es más, un poquito más que pereza o desidia. Es desgano, es no sentir ganas por nada, dejadez, pero es un desgano a propósito. Falta de ánimo que termina, mire, controlándolo a la persona en esa área. Termina dominándolo por completo. La persona entra en un estado de impasibilidad. ¿Qué quiere decir impasibilidad? Que no se conmueve con el dolor, que nada lo conmueve. Podría ser una virtud para algunos, ¿cierto? Que el dolor no lo conmueva, que las tragedias no lo conmuevan, pero aquí lo estamos aplicando, o la función que tiene, o con la que vamos a enseñar, es que no lo conmueve para hacer lo que tiene que hacer, que Dios nos ha mandado, que es importante hacer. Entra en una total, como dice la hermana, indiferencia ante acontecimientos, personas o el entorno, tareas que tiene que hacer. Entra en una total indiferencia y se refleja en la ausencia de entusiasmo. No hay entusiasmo para hacer las cosas que son importantes. No hay entusiasmo o ánimo para lo vital, porque claro, hay que entender qué es lo importante para mí. Y entonces, o para mí o mi familia, o en el momento que vivimos, en el lugar donde estamos, qué es importante. Y lo detecto, y entonces querer hacerlo y no quererlo hacer sabiendo es apatía. Sabiendo la necesidad, sabiendo que puede hacer algo, no lo hace. Le da la espalda, se cruza de brazos y no lo hace. No hay importancia entonces para lo vital, para lo importante, para lo que sí es trascendental en la vida. Hace 2 meses estábamos hablando de prioridades de la vida, ¿cierto? ¿Cierto? El mes pasado estamos hablando de prioridades de la vida, así que yo creo que es importante que uno identifique las prioridades y se empuje con eso, vaya, le meta todas las fuerzas a eso y actuar con enfoque y no ser tocado de la apatía o usar de apatía. Yo veo que las personas, claro, tienen ánimo para otras cosas. Usted dice, no, pero yo veo a la gente con ánimo para... Sí, claro, con ánimo para ir a ver películas, para hacer lo que es trivial, ¿no? Para ir al mall y a usar la tarjeta de crédito, que no hay que usarla. Para ir con los amigos, ¿no? Con los amigos a acompañarlo y a trasnocharse con los amigos. Entonces, ahí sí hay ánimo, pero para otras cosas que son muy superficiales. Pero lo que es importante, hermanos, hay que hacerlo. No podemos dejarlo para mañana. Dice ya mi abuelita, o hay un dicho, ¿cierto?, en nuestros países: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. O sea, hoy hay que hacerlo. El diablo dice al revés: deja para mañana lo que puedes hacer hoy. Y por ahí hay una lista de mandamientos del perezoso, que yo a veces lo he visto que lo tienen en los negocios por chiste, pero deberíamos quitarlos esos, porque se nos van a terminar pegando. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Y hoy qué podemos hacer, hermano? Hoy podemos hacer mucho. Sí, bueno, el Señor nos regaló un nuevo día, fresquito, hermanos, nos dio energía, y sin duda hay algo que hacer provechoso. No solamente ir a la playa, tirarnos a broncearnos un rato. Sin duda habrá que hacer algo provechoso. Gracias a Dios que ustedes están aquí, hermanos, porque estamos invirtiendo el tiempo en algo provechoso. Nos levantamos y a lo mejor usted se sintió: tengo dolor de espalda, como a veces me pasa a mí. Ya uno entra a los 40.
y hace crack, crack, crack todo el cuerpo y a lo mejor le pasa a usted también, y yo le comprendo muy bien. ¿Cierto? Y hay que organizar los niños, y hay que preparar el desayuno, y hay que sacar algunas cosas, la basura, organizar la casa. Pero hermano, no por eso no vamos a dejar de hacer lo importante el domingo. Es reunirnos como iglesia, no dejando de congregarnos, como algunos apáticos tienen por costumbre. Bueno, esa es una versión mía. Apáticos tienen por costumbre. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca el día del Señor, ¿o no? El día de nuestra salvación está más cerca, hermanos, que cuando creímos. ¿Lo creemos ese verso o no? Entonces, si está muy cerca el día de nuestra salvación, que el Señor nos haya ocupados, enfocados, hermanos, haciendo la obra del Señor. ¿Por qué lo traigo a consideración este tema? Usted dirá, bueno, hay otros temas, el rencor, la ira, el orgullo. Y sí, hay tanto para hablar de emociones destructivas. Pero Dios me puso en el corazón traerlo a consideración, hermanos, porque el mundo que vivimos se está contagiando de este mal. Y yo creo que usted es muy consciente de eso. Y no importa de qué país usted es o de qué país viene, pero creo que es un mal globalizado. Se está saliendo por todo lado, en todo ente y en toda empresa, en toda empresa o en todo organismo, se está notando. Y yo aquí en esta mañana, en unas cortas palabras, pretendo, hermanos, con ustedes, que nos hagamos el pacto con Dios, hagamos un pacto, el compromiso con el Señor, de rechazar toda apatía, que podamos extirpar eso si de algún momento nos ha tocado, si en algún momento nos ha afectado, y dejemos de ser apáticos para lo que es. Le digamos al Señor, abre mis ojos, yo quiero hacer lo importante, Señor, yo quiero hacerlo. Gloria al Señor. Mire, es increíble cómo en empresas, en escuelas, en el gobierno mismo, no importa el país que sea, y tristemente en el hogar, en la iglesia, tristemente, hermanos, en nuestros propios negocios, en la iglesia, en la familia, en el hogar, se mete esa emoción destructiva y causa mucho daño, porque no se nota mucho. Pero, hermanos, dejar de hacer lo importante es peor que hacer algo malo muchas veces. Porque pudiéndolo hacer no lo hicimos. Mire, las compañías pierden cientos de trabajadores, si miráramos las estadísticas. Trabajadores que no regresan a sus puestos de trabajo. Y yo creo que a usted le ha pasado. Si usted trabaja en una compañía, le ha pasado. No regresan. Por cualquier razón sacan una excusa para no ir. No avisan, cambian de trabajo sin notificar. Como quien dice, bueno, si me notan mi ausencia, pues está bien. Si no la notan, pues está bien. Apáticos totalmente. Y cuando la compañía lo contrataron para que trabajen, ¿cierto? Para que estén ahí. En el estudio, es increíble, hermanos, las escuelas. Yo no sé ahora, por lo menos en mi país o en otros países de afuera, pero acá es increíble cómo faltan los estudiantes a las clases. Los mismos profesores faltan muchas veces a dar su clase. Y los estudiantes, que es donde reciben su educación, su formación, supuestamente, dejan de ir a las clases. ¿Cuánta mediocridad hay en las escuelas hoy? Estudiantes que no estudian, no se preocupan por estudiar, preocupan por jugar, por salir con los amigos, pero no por concentrarse a estudiar, ir a la biblioteca, ¿cierto? Investigar, hacer las tareas, subir un poquito su nivel, dar lo mejor, no que sean una A más, pero dar un poquito más de sí mismos. Al contrario, los estudiantes no van a las escuelas. Si están en la clase, no ponen clase, no ponen cuidado al profesor, no toman apuntes. Ni están mirando si comete alguna falta el profesor o para burlarse del profesor. Yo conocí un amigo de la iglesia, un cristiano que daba clases en las Carolinas y le tocó una escuela por allá. Dice que eran unos estudiantes de high school difíciles de manejar. Dice que casi que lo hacían llorar a él. Y una de las clases más difíciles, de las áreas más difíciles para los profesores, es el profesor de high school. Y poco a poco, middle school. Y la mejor clase los más pequeños, porque son más fáciles de controlar. Pero, hermanos, se está metiendo, ya se ha metido en esos estamentos. ¿Y qué decir, hermanos, de la iglesia?
Se llega tarde cuando hay un compromiso. No se dice, estamos contando con alguien que se nombró para un comité. Dios lo llamó para ese comité. Tiene el sentir de servir al Señor, hermanos. Yo creo que todos los que nos hemos bautizado, hemos conocido al Señor en nuestros primeros años, amamos a Dios, un amor ferviente, queremos servir al Señor. ¿Cuándo hay la oportunidad para servir al Señor? Denme la escoba al menos para poder barrer. Bueno, por lo menos en mi caso. Levanten la mano los que le ha pasado así. Poquitos, tan raros. Yo pensé, a todos. Si querés hacer algo para Dios, ¿no ha sentido usted ganas de hacer algo para Dios? Ustedes me están poniendo nervioso, hermanos. ¿No han querido hacer algo para Dios alguna vez, de casualidad, alguna vez? ¿Cierto? Y cuando tenemos la oportunidad, bueno, al comienzo a lo mejor bien, pero después pasa el tiempo, y como que se nos acaba la emoción, el entusiasmo, la gasolina. Y entra la apatía y nos parece que está bien así. Y entonces llego tarde y entonces no preparo bien lo que tengo que hacer, mi clase si es que tengo que darla. O no preparo mi salón si es un maestro de escuela dominical. O no llego temprano. O bueno, tantas otras cosas que se evitan. Sencillamente porque entró ese bichito de la apatía. En los hogares, un esposo indiferente, muchas veces, hermanos, no aporta a su hogar. No, aportar al hogar no es solamente aportar económicamente. Hay que aportar en su trabajo, en su presencia de padre, estar ahí. Hay que aportar emocionalmente, que casi es otro tanto como aportar económicamente. Yo diría más. Porque aunque no hubiera dinero, la presencia del padre le da mucha estabilidad. La acción del padre le da mucha estabilidad a un hogar. La presencia de la mamá que les cocina, se preocupa. Yo sé, hermanos, estamos en un mundo rápido. Todo hay que estar corriendo, no hay tiempo para nada. Pero qué rico cuando la mamá cocina unos frijoles y una tortilla para sus hijos, ¿cierto? Y el esposo, más. Pero si llega el esposo y no hay nada, no, estaba mirando la novela, estaba haciendo otra cosa. Se invierte el tiempo más, pero es que hay algo en la mente que se llama apatía. Muchas veces, hermanos, no digo siempre, pero muchas veces. El otro día, hermanos, ustedes saben que estamos aquí recién pasados, llevamos 6 meses aquí, o vamos para 7 meses, ¿cierto? Y tocaba hacer varias cosas aquí. El aire no servía, estas lámparas muchas no servían, y tocó decirle al dueño para que nos autorizara a hacer unos cambios en la parte eléctrica de afuera. Ustedes recuerdan, había muchas cositas para hacer y todavía hay otras cosas para hacer que con la ayuda del Señor las vamos a ir haciendo. Pero el dueño nos autorizó para que contratáramos una compañía de electricidad y bueno, que hiciéramos algunos arreglos. Y entre ellas, pues contratamos el cable para el internet. Y yo me di cita porque nos dieron cita para estar aquí, de la compañía de cable. No la digo porque no se trata de que la compañía estoy hablando de los individuos que hacemos las cosas. Porque aunque yo cometa una falla, no es la Iglesia Pentecostal Unida, soy yo como individuo, ¿cierto? Entonces no es la compañía en sí. Pero vinieron 2 muchachos de unos 24 y 25 años. Nos dimos cita aquí a las 2 de la tarde y les expliqué lo que queríamos. Y ellos miraron dónde iba a ser, dónde había la posibilidad de hacerlo. Y aquí este edificio ya había tenido cable antes, o sea, ya estaban todas las instalaciones. Lo que había que hacer era colocar el aparato, el módem, y instalarlo, programarlo con la clave de nosotros. Y ya era algo que ellos técnicamente sabían hacerlo. Y no se iban a llevar más de 1 hora o 2 horas, póngale, ¿cierto? Pero a mí me impresionó cómo estos muchachos se encerraron en el cuarto, cerraron la puerta y se quedaron allá 1 hora, 2 horas, casi 3 horas. Y salieron y dicen, no, todavía no podemos instalarlo. Y salieron, hicieron otro arreglito aquí, y le dije, hermano, por favor quiten aquí estos cables que quiero que este televisor, habilitar este televisor para también con el cable. No, ya también tenía, porque estos televisores estaba ahí ya antes. Ya estaba antes, no era sino darle el cable o habilitarlo solamente. Y los muchachos se quedaron ahí patinando y patinando. ¿Sabe? Terminaron como a las 6 de la tarde.
Y habían terminado ya antes. Y volvieron y se metieron al cuarto. Y yo los vi después. Y dije, estos muchachos tan raros, y este trabajo... Pues a mí me enseñaron que uno hace las cosas rápido para la compañía. De pronto hay otro compromiso que ir a cumplir, ¿cierto? Otra programación para hacer. Pero estaban allá con su teléfono, texteando, mirando Facebook, los muchachos. Y bueno, allá ellos, no les dije nada. Con tal de que me hagan aquí el trabajo, aunque se me han demorado, yo estoy aquí perdiendo el tiempo con ellos, pero bueno. Lo que más me asombró fue que terminó, los despedimos, se bajaron, se quedaron en el carro otra vez. Todavía en el carro, en su teléfono, esperando que se les diera a las 7 o 7:30 de la tarde, no sé. Y eso me llamó tanto la atención de ver la desidia, hermanos. La falta de ánimo. Hermano, cuando alguien es perezoso, de esa manera, ultra perezoso, entra en esa apatía, no solamente pierde la compañía, no solamente pierde una sociedad, ellos, sin darse cuenta, están perdiendo. Porque, hermanos, es que Dios ha puesto en el ser humano una capacidad de hacer, de desarrollar, de resolver problemas, de enfrentar crisis, de enfrentar desafíos y sobreponerse a ellos, de hacer. Se realiza la persona, hermanos. ¿Qué hogar tendrán esos muchachos? ¿En qué estarán pensando? ¿En cuál será el futuro de la vida de esas personas, de sus hogares? ¿Cuál será? Evalúelo usted. Y me imagino que así hemos visto muchos bichos. Hemos visto muchos ejemplos. ¿Cierto? Hemos visto muchos ejemplos. La Biblia le llama pecado. La Biblia llama pecado, hermanos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dejar de hacer lo importante, dejar de contribuir, hermanos, para lo que Dios nos ha puesto es pecado, así sencillamente. Pudiéndolo hacer, sabiéndolo hacer, porque sin duda recibieron una capacitación, tenemos un adiestramiento para hacer las cosas, por algo nos pusieron ahí, pero pudiéndolo hacer, no lo hicimos. No lo hicimos. Y automáticamente vienen las excusas. Si usted pregunta por excusas, como dijo alguien, desde que se inventaron las excusas, todo mundo queda bien. ¿Y por qué no llegaste temprano, hermano? No, pues porque me acosté tarde. ¿Por qué te acostaste tarde? No, pues porque y no dice que se quedó mirando una película hasta tarde. Y si se hubiera quedado trabajando esta tarde, pero tiene el deseo, hermanos, tiene el deseo de venir temprano a la iglesia, Dios, hermano, a mí me ha pasado, Dios le da las fuerzas. Si usted tiene el deseo, el ánimo, el propósito, Dios le da las fuerzas. No hay excusa. A menos de que una enfermedad, mejor dicho, algo grave. Pero cuando hay esas excusas así disfrazadas, y sobre todo para gente que conocemos los propósitos de Dios, gente cristiana, que tenemos un compromiso con el Señor. ¿Vamos bien, hermanos, o se me están enojando? Gloria al Señor Jesús. Muchas excusas, hermanos. Implica trabajo, es que mucho trabajo, es que estoy cansado del trabajo, es que yo ya llevo mucho tiempo en la iglesia, hermano, ya lo sé, que lo hagan los jóvenes, que lo haga otro, y esa es la excusa, que lo haga otro. ¿Saben? Una de las excusas más famosas en la iglesia es, démosle oportunidad a otros. Sí, hay que darle oportunidad, pero con buen ejemplo, ¿cierto? Démosle oportunidad a otros dándole un buen ejemplo nosotros, hermanos. Gloria a Dios. ¿Saben? La Biblia habla del pecado de Sodoma. ¿Cuál era el pecado famoso de Sodoma? ¿Cuál era? ¿Cuál es el pecado famoso de Sodoma y Gomorra? El homosexualismo, ¿cierto? Los sodomitas se echaban con varones, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y no respetaban a nadie. Pero hay un verso en Ezequiel capítulo 16 que descubre un poquito, o le hace un análisis el profeta, comparándolo a Israel. Le está haciendo un diagnóstico a Israel y trae a alusión el estado de Sodoma. Pero allí le descubre más de fondo la problemática de Sodoma y Gomorra. Ezequiel capítulo 16 verso 49
y verso número 50. ¿Lo tienen, hermanos? Está ahí en la pantalla. Vamos a leerlo. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Verso 50. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Y ya sabemos todo el juicio que Dios implementó y ejecutó contra Sodoma y Gomorra, consumidas por el fuego, ¿cierto? Desaparecieron esas ciudades. Pero dice que comenzó porque eran soberbias. Y parece que tenían abundancia, estaban con todo lo necesario y aún tenían más. Abundancia de pan tenían. Y abundancia, como había abundancia de pan y la conseguían fácil, había abundancia de ociosidad. Me llamó la atención la versión, este mismo verso, pero en la versión Dios habla hoy. Y dice, tu hermana Sodoma, dice la Dios habla hoy. No sé si está ahí en la pantalla o si alguno lo tiene en su teléfono celular, en su smartphone. Dice, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Y eso los llevó al otro pecado, hermanos. Eso los llevó al pecado más grave que conocemos. Pero ese pecado tuvo su origen en la soberbia, abundancia de estabilidad económica y total ociosidad, total apatía con lo que había que hacer. Porque aunque tenían abundancia, habían pobres a su alrededor. Había que hacer justicia a las personas que no tenían. Tenían que repartir las cosas bien, ponerse en ese trabajo, hermanos. Y ese trabajo lo dio Dios a los hijos de los hombres. Hay un trabajo para hacer. Y hay que hacer justicia, por lo menos en la casa. Es justo, hermano, que si su esposa trabaja también y llega a planchar y llega a lavar y llega a cocinar, es justo que usted que también trabaja llegue y le ayude. Justicia, hermanos. Hay que repartir, hay que impartir la justicia. Hoy yo he escuchado muchos que hablan de la justicia de Dios, la justicia del Nuevo Testamento. Bueno, todo eso está bien, pero esa justicia no solamente hay que aplicarla a otra, hay que aplicarla en mi vida. El justo juicio de lo que yo debo hacer. Una justa valoración de lo que yo soy y hago. ¿Es justo lo que yo hago? Una buena pregunta. ¿Es justo lo que tú estás haciendo en tu hogar y en la iglesia, que es los ambientes que nos corresponden? Y en tu trabajo, ¿es justo lo que estás haciendo en tu trabajo? ¿Te comporta con justicia? ¿O robas el tiempo? ¿O te quedas en un break más largo? ¿O te pagan sin hacer tanto? Como decía un muchacho cuando yo trabajaba allá en Naples, en la pintura, dice, a mí, y era que era de esas personas así, se sentaba y veía al jefe y ahí sí, ¡prum!, se ponía eléctrico. Y él decía, a mí no me pagan por lo que hago, me pagan por lo que yo sé. Me pagan por lo que yo sé, pero lo que sabía no lo ponía en práctica. Lo ponía en práctica, pero de otra manera. Hermanos, parece que la raíz del problema de la apatía muchas veces es lo que dice ese verso de la palabra de Dios, la soberbia. Y es que, como dijo un teólogo antiguo, dice, la soberbia humana es el origen de muchos pecados. Es la causa de muchos males. Hermano, un ujier que me llame a esos dos jóvenes que están allá. Hago un paréntesis. Gloria, me distraen, no sé por qué. Debe ser porque desde aquí miro todo y soy el pastor de ellos. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué aspectos involucra la apatía? Una indiferencia progresiva que afecta toda la vida, porque poco a poco se va metiendo, y por lo menos va a afectar 5 aspectos que son el total de la vida humana: el aspecto físico, el aspecto psicológico, emocional, social y el espiritual.
¿Cuál es la causa de esa indiferencia en el cristiano? Que es lo que a nosotros nos incumbe. ¿Cuál será la causa de que muchas veces actuemos con apatía? Porque en algún momento a lo mejor lo hemos hecho. Hemos pecado por omisión, no por acción, pero sí nos hemos quedado impasibles. Y que Dios nos lo muestre, ¿cierto? Para poder ser partícipes de la enseñanza, recibir la enseñanza. Porque usted puede decir, no, yo no, es para otros. No. En algún momento, hermanos, y yo estoy ahí en la colada, gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos habla a todos, Dios es bueno. No crean que porque el pastor está ahí, muchas veces cumple con todo lo de la palabra de Dios. No, Dios nos puso aquí, pero precisamente es una palabra que tiene que llegar a nosotros y también entonces poder transmitir a los otros hermanos. Que seamos conscientes de nuestra debilidad humana como el sumo sacerdote, para que pueda compadecerse de los otros y poderles hablar con amor, porque estaría en la misma posición y estoy en la misma posición. Y que Dios nos libre, nos ayude, hermanos. Mi oración es esa: Señor, sacúdeme de toda apatía, dame fuerzas físicas, y yo creo que más que fuerzas físicas, fuerzas en el ánimo, en el espíritu, en el corazón, entusiasmo. El entusiasmo no viene de afuera, el entusiasmo viene de adentro. O sea, cuando una persona no tiene entusiasmo, no es que no lo motivaron, no lo incentivaron, no lo tiene adentro. Se está muriendo por dentro y no se está dando cuenta. Solamente Dios puede hacerlo, una motivación bien grande que Él pueda lograr, pueda encontrarse y encenderla. ¿Cuál es la causa de esa indiferencia en el cristiano? Yo encontré algunas, se los voy a compartir en el temor del Señor. Miedo a cometer errores y quedar mal. Queremos quedar bien, entonces, hermano, ¿y quién no comete errores? ¿Quién nos dijo? Es que esa es una idea también del mundo perfeccionista y supuestamente excelente de hoy. ¿Quién no comete errores? Pero, claro, exigimos que el otro sea perfecto, y como le exigimos al otro, yo no quiero dar porque yo sé que cometo errores. ¿Sí me hago entender? Entonces no doy, yo no tomo el paso porque digo, no, pues yo cometo errores, pero sí le exijo al otro. Entonces, no, es que todos cometemos errores, bájate de la nube. Todos somos humanos. Venimos defectuosos de fábrica como por el pecado. Así que todos cometemos errores y nos causa miedo a cometer errores, y entonces no lo hacemos. Segundo, una insensibilidad que aprendemos, la sociedad no la inculca, no la mete, nos envuelve, y entonces como que aprendemos y decimos, no, pues todos la hacen, yo también lo hago. Él no lo hizo, pues yo tampoco lo hago. Pero hermanos, nosotros no somos del montón, no somos de este mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. No somos del mundo en el sentido de que somos extraterrestres, no. En la manera de pensar, en la manera de sentir en el corazón, somos diferentes. ¿Cierto que nosotros amamos, podemos decir que amamos con más intensidad que otros? Porque amamos con el amor de Dios. Servimos con el corazón de Dios. La Biblia dice, Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. O sea, ya eso, hermano, es un cambio muy notable. Pensamos diferente. Es cierto, luchamos con carnalidades y pensamientos humanos y carnales y caídos, pero tenemos la ayuda de Dios. Oh, gloria al Señor. Pero nos quieren envolver y que aprendamos esa insensibilidad. Y como se comportan así en la escuela, pues yo también. ¿Por qué te viniste tan temprano? No, porque los otros muchachos se fueron. ¿Y tú? Eres de los otros muchachos. ¿Por qué no te quedaste a estudiar? No, es que en la fábrica aquellos también se fueron temprano. ¿Y tú? Y no, como los otros no trabajaron. ¿Y tú? No, pero como todos llegan tarde. ¿Y tú? ¿Tú eres todos? ¿Y si los otros se pierden? ¿Tú también? ¿Cierto que no cabe esa excusa? Pero queremos aprender y no podemos permitir aprender cosas malas. Hermano, necesitamos apenas detectarlas con la presencia y el escáner del Espíritu y rechazar. Esto no es así, no conviene. No es, hay que hacer las cosas en el temor de Dios, con las fuerzas que Dios me dé, hacerlo. Aleluya, comprometerme con el Señor. Gloria a Dios. Tercera razón, dejamos apagar el fuego del don de Dios. Usted sabe que tenemos un don de Dios en cada uno de nosotros.
Hay un regalo de Dios en cada una de nuestras vidas, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 1. Vamos a leer allí rapidito y si lo ponemos en la pantalla está bien. Primera de Timoteo 1, verso número 6 y 7. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tienen, hermanos? Creo que tengo más la cita de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives. Y les dando un consejo el anciano pastor a este joven pastor y servidor. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese don de Dios, el regalo de Dios, es la presencia del Espíritu Santo. Escúchenme, hermanos. Es la presencia del Espíritu Santo actuando, dándonos operaciones para hacer en la obra de Dios. ¿Sí o no? ¿O estoy mal? Es la presencia de Dios en nosotros. Y Pablo dice, Timoteo, aviva esa llama. Hay una llama encendida del Espíritu, hermanos, que necesitamos nosotros. La tarea no dice que Dios te la avive, o no, que venga una corriente del cielo y te avive la obra. No, es una tarea personal de nosotros. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti y que está en ti por la imposición de las manos del presbiterio, por las manos de los que oraron por él. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Lo que usamos, hermano, lo que nosotros usamos, cuántas cosas, hermano, no nos ha dado Dios, talentos, capacidades, y más en la iglesia. Talento que podemos usar para el Señor, ¿sí o no? Y yo le quiero decir algo, mire, lo que no usamos, lo perdemos. Lo que no usamos se oxida. ¿No le ha pasado en la casa? Un martillo que no usa y se acuerda como 4 años después, está lleno de óxido. Si hay una comida y no la usa, se daña. Hermanos, si eso pasa con las cosas materiales, también pasa con las capacidades que tenemos. Si no las desarrollamos, si no las adiestramos, se pierden, se apagan. Razón tenía Pablo. Aviva el don. Hay algo en ti que Dios ha puesto. Hay algo en ti para servirle a Él, para servir a la familia, para ser mejor, encontrar tu realización. Avívalo, avívalo. Porque no nos ha dado ese espíritu de cobardía para tener miedo y no usarlo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Cuarta razón, falta de entendimiento del mundo que vivimos. 1, miedo a cometer errores. 2, insensibilidad que nos quieren que nosotros aprendamos. 3, que dejamos apagar el don del Espíritu de Dios. 4, falta de entendimiento del mundo que vivimos. Cierto que el mundo que vivimos necesita una acción. Es más, nosotros pedimos que alguien accione, deseamos que alguien haga algo. Cierto, que alguien haga algo porque están sucediendo cosas que se van a desembocar y se han desembocado. ¿Y qué vamos a hacer? Claro, nosotros lo miramos que otros hagan porque supuestamente tienen la capacidad o política o gubernamental o económica para hacerlo y nosotros nos consideramos como que no podemos. ¿Y por qué no hacemos lo poquito que podemos hacer? Porque mira hermano, si hay una sociedad corrupta, si hay una sociedad que está absorbiendo a los jóvenes, a nuestros niños, entonces ¿qué debemos hacer? Hacer algo por ellos. Apoyemos, mire hermano, apoyemos por ejemplo el culto de los teenagers. ¿Por qué no vienes al servicio de los teenagers? ¿Por qué? Es que yo no hablo inglés, no es por ti. No es por ti el culto, no es por ti el servicio, es para que les des ejemplo a los teenagers. Ores por ellos. Ora por las jóvenes. Puedes hacer algo. Es que llegué tarde al trabajo. Llega un poquito tarde, pero llega. Llegué pintado, llegué con los zapatos, llegué sucio, como sea. Apoya a esos jóvenes. Haz algo. Haz algo por esta juventud. Y yo no quisiera que ese aplauso apagara eso, hermanos. Sino que usted lo reflexione y diga de verdad. Nuestros hijos, si ahora en las escuelas van a habilitar el programa de cómo enseñar también o las tendencias homosexuales que cualquiera puede tener y lo van a implementar en las escuelas como un pensum para enseñar, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Gritar, jalar los pelos y morirnos de miedo? No, hagamos lo poquito que podemos hacer.
Hagamos lo poquito que podemos hacer, hermanos. Entonces, entonces habrá que fortalecer esa escuela dominical. Habrá que organizar esos salones. Felicito a los hermanos que organizaron sus salones. Los tienen muy bien. Y no hablo más. Hay que preparar las clases con todo el corazón. Hay que orar por esos niños, porque pueden ser presas del mal. Ahora más que está autorizado, que está legalizado. Hermano, nuestros hijos, no es que yo no tengo hijos, tienes nietos, querida. Tienes sobrinos, o es que estás sola en este mundo, o estás solo en este mundo. Es que no tengo hijos en la iglesia. Y entonces por eso es una excusa válida, pudiendo hacerlo, teniendo la capacidad, esforzándose un poquito, porque yo sé que no es que tengamos el tiempo, hay que abrirse el espacio, hay que abrirse el tiempo para lo importante, sacar de la agenda lo que no es tan importante y hacer lo importante, no usar de apatía. El que sabe hacer lo bueno y no se le antoja hacerlo, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Falta de entendimiento del mundo que vivimos. Que Dios nos revele, que Dios nos muestre. Yo creo que una miradita a las noticias, si es que no, hermanos, eso, claro, no nos conmueve nada. Nos conmueve para algunas cosas, pero debe afectarnos nuestro hogar. ¿Cómo así? Mi hogar. Tengo que ponernos a la guardia, a la defensiva, empezar a listar nuestras armas de guerra espirituales, porque no tenemos pelea contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, en el corazón, el alma, el Espíritu de Dios, el ánimo, hermanos. ¿Cuánta diferencia haríamos con un poquito de entusiasmo, con un poco más de entusiasmo, de darle el corazón a lo que hacemos? Aleluya. ¿Cuánta diferencia haríamos, hermanos? Si usted aplaudiera al Señor, si es que lo hace para el Señor, que lo hiciera para el Señor. Aleluya. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, con todo el corazón está implicando todo el ser, con alma, vida y sombrero, como decía mi abuelito, con todo el corazón, como para el Señor. Todo lo que hagáis, el cristiano tiene, hermano, una bendición en sus manos. A donde vaya, coloca un jarrón, coloca algo en su casa, en el trabajo, clava un clavo, coloca una puntilla, le alcanza agua al predicador. Tiene tantas cosas para hacer, hermanos, y todo lo que hace es bendecido. Es bendecido. Dios lo respalda. Dios se alegra. Dice: este es mi hijo que colocó ese micrófono, que estaba ese micrófono en el piso y lo alzó, que había un papelito y lo recogió, que había una puerta por cerrar y la cerró. Gloria a Dios. Y si hacemos todas cosas de corazón, hermanos, todo lo que hagamos para el Señor, hermanos, tiene contentamiento con nosotros. Nos va a usar. Eso es lo que le pasaba a José en la cárcel. Él hacía en la cárcel todo lo que podía. Gracias, hermano Jorgito, Dios me lo bendiga. Se ganó un abrazo de oso. Ahora se lo doy. Gloria al Señor. José en la cárcel puede estar amargado, inhabilitado emocionalmente. ¿Cierto que sí? Cualquiera de nosotros hubiera estado vendido por sus hermanos, tratado como un esclavo, metido en la cárcel injustamente, y sin embargo allá estaba activo. Algo hay que hacer. Estos baños hay que arreglarlos mejor. Estos toiles están muy sucios de estos presos. Pobres presos, se van a sentar y salen asustados. Voy a limpiarlos. Y entonces lo limpiaba, barría las celdas y todo lo empezó a organizar. Había bendición en sus manos. Y el cristiano tiene esa habilidad, hermanos. Dios nos ha dado bendición para hacer lo correcto, para hacer lo que hagamos. Hagámoslo para el Señor, que Dios lo va a bendecir. Bendice la obra de nuestras manos. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, decía.
Moisés, hay bendición en lo que usted haga. Hágalo, es que no sé cómo hacerlo. Comience a hacerlo y verá que Dios le bendice lo que va a hacer. Da un paso de fe y acciona, haz algo y verá que Dios te va a bendecir. Gloria al nombre de Jesús. Demos gloria a Dios. Tenemos que conocer este mundo, hermanos, es la necesidad del mundo. Y yo me estaba preguntando estos días, ¿será verdad? Y yo les pregunto a ustedes, ¿será verdad que la maldad está tan grande, está creciendo tanto, que no tiene rival? ¿Será verdad eso? Porque eso no lo quieren vender. La maldad es tan grande que no, ya abarcó todo, se metió en el gobierno, ya se metió acá en la escuela. Yo me pregunto, ¿es verdad que la maldad es tan grande que no tiene rival? Cedámonos pues, soltémonos a la maldad. No, la hacen ver grande. Hermano, mire, no, la hacen ver grande. No es verdad. No es verdad. La hacen ver, la magnifican, pero no es verdad. Hay mucha gente buena. Hay mucha gente que busca a Dios. Hay mucha gente que teme a Dios, hermanos. Y nosotros podemos hacer algo desde donde estamos, sin mover siquiera a lo mejor tanta mecanismo. Donde estamos podemos hacer mucho si nosotros mismos somos mejores, si nosotros mismos, hermanos, somos entes de bendición, damos un consejo apropiado, si educamos a nuestros hijos, si engrandecemos nuestra congregación, si servimos al Señor con todo el corazón, poco a poco. Y si eso lo hacemos tanta gente cristiana, y si eso lo hacemos tanta gente que teme a Dios, que sabemos lo bueno y lo malo y hacemos lo bueno, hermanos, la maldad tendrá que retroceder. Tendrá que irse hacia atrás. Por lo menos nuestro espacio se abrirá. Que el mundo se hunda en su maldad, pero habrá un camino en el mar para los hombres y mujeres de Dios. Habrá un Moisés que dé el paso y un pueblo que le siga. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, hay un camino abierto por el cual nosotros podemos caminar. Aleluya. Y debemos hacerlo. Debemos accionar para el Señor. Oh, gloria a Dios. Así que, hermanos míos amados, decía Pablo, ya resumiendo con esa doctrina tan preciosa de la resurrección, la causa de la creencia en la resurrección. Por tanto, amados míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Un año, un día, siempre creciendo en la obra del Señor, siempre, porque vuestro trabajo en el Señor. Yo les pregunto, ¿creemos ese versículo? ¿Lo recibimos para nosotros? Porque hay que recibirlo en el corazón, con toda la médula. Creerlo, no solamente recitarlo, no solamente sabérselo, meterlo aquí para que entonces la mente lo reproduzca en el exterior, en el corazón, para que se accione entonces. Constantes en la obra del Señor, porque vuestro trabajo en el Señor, sea lo que sea que hagas. No importa qué hagas, recojas un papel o des un sermón el domingo. No importa, sea lo que hagas, el Señor lo recompensará. El Señor se alegrará. Demos gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Me dan 10 minuticos más. ¿Qué hacer para superar esa indiferencia, esa apatía? ¿Qué hacer? Mire, primero, ¿cómo podemos superar eso? Bueno, oyendo al predicador, con atención, no con apatía. Uno, mirando los efectos que causa. Hermanos, los efectos de la apatía son mortales, son destructivos. La gente que no duerme se termina cortando sus días. La gente que no cuida de sí mismo, que no se alimenta bien, se termina desnutriendo y se termina muriendo. O sea, la vida se acorta. El que actúa con apatía se le acorta la vida. Tarde que temprano, se muere más temprano. Considerar algunos efectos. Mire, consideremos algunos efectos de la apatía. Físicamente, acorta la vida. Eso está obvio. Socialmente, nuestra generación, los que nos rodean, nuestros hijos, niños, se va a degradar y se pierde. Espiritualmente, nosotros mismos nos secamos. Nosotros mismos perdemos el rumbo.
de lo que tenemos que hacer en el Señor. Y otra cosa para poder contrarrestarla, hermanos, además de considerar estos efectos. Una, entender que fuimos iluminados, que Dios nos pasó a su reino, al reino de su amado Hijo, un reino de luz, un reino diferente. Pensamos diferente y estamos en otra historia, hermanos, en otra dimensión, si pudiera decir, para accionar. Porque vosotros sois, dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se esconde, no se pone debajo de un cajón. Se pone alto para que alumbre a todos los que están en casa. Y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. ¿Cierto? Fuimos iluminados. No somos cualquier religión. No somos cualquier filosofía. Somos los afectados por la verdad de Dios. La verdad del Dios vivo. Y así debemos considerarnos, hermanos. Y accionar entonces de esa manera. Otra cosa que debemos hacer es esforzarnos en la fe. Nuestra fe se aumente y accionar en la fe. Que no nos falte la fe. Que aunque no lo veamos, el fruto de lo que hagamos, vayamos allá. Hay algo atrás de la cortina donde no alcanzamos a ver. Y habrán frutos. Habrá un niño que será un predicador. Habrá una jovencita que será una servidora. Aleluya. Hermano, que actuemos con fe. Podemos engrandecer lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero yo no veo cómo, pero no hay que... Usa de fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usemos de fe, hermano. Esforcémonos en la fe como Abraham. Tengo las citas aquí de Abraham, cómo él se esforzó en la fe y creyó en esperanza contra esperanza. Se mantuvo firme en su fe y accionó en las promesas de Dios. Hermano, no hay nada. Un hombre que tiene fe, una mujer que tiene fe, nada lo para, nada lo detiene. Va para adelante, es arrollador. Un poco de fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Aleluya. Otro punto, hermano, para contrarrestar esa apatía. Pedir con ansias, con un anhelo en el corazón, hermanos. Que el Señor nos despierte adentro. Él nos motive. Ya les digo, no hay ninguna motivación externa que lo logre. No esperes un curso. Voy a un curso de motivación y pagas $200 y sales motivado como por una semana y después son motivaciones pasajeras que llegan solamente como al intelecto y nada más. No bajan al corazón, no bajan. Lo único que baja al corazón es la palabra de Dios. Esa sí llega hasta allá. La presencia de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay una explosión de vida cuando la palabra de Dios llega hasta allá. Y entonces surge lo que espera el Señor. Se enciende una llama de dinamismo, hermanos. ¿Sabe cómo lo dice la Biblia? Se enciende el espíritu. Despertó Dios el espíritu de su pueblo, despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué, del pueblo, y trabajaron. Que nuestro espíritu se despierte, sea despertado. Pero hay que desearlo con ansias. Hay que desearlo sí o sí, porque hay un mundo que necesita gente activa, gente reaccionaria, gente que tiene el bien, que ha creído el Evangelio y que accione, al menos un poquito. Aleluya, que accionemos. Vamos a sacudirnos esta mañana en el corazón, hermanos. Allá dentro de nuestra mente yo estoy esperando que su alma esté siendo sacudida por el Espíritu de Dios y que todo ese mugrecito de apatía, de insensibilidad, de pereza caiga en el piso, sea quemada por el fuego del Espíritu y la llama de Dios se encienda en nuestras vidas y accionemos. ¿Sabe? El Espíritu produce fuerzas que nadie más da. No hay vitamina más fuerte que el Espíritu de Dios. Revitaliza el corazón. Mire, el hermano Eliseo, un testimonio vivo. El hermano Eliseo, 83 años. Ustedes lo conocen, ¿cierto? Muchos de ustedes. Los invitaron a Europa a predicar, a dar una gira. Y es que se la pasa predicando por todos lados. No para, hermano, no para. Tiene algo en su espíritu, hermano. No son sus fuerzas físicas.
No es que su esposa lo cuida muy bien, que claro, debe cuidarlo bien. Se ve que lo cuida y lo atiende. Pero no solamente es eso, hermanos. Hay algo en ese anciano que está dentro de él. Es su espíritu encendido. Llegó por allá a Europa. Estuvo predicando en la convención. Lo invitaron a predicar al otro día. La diferencia de horario afecta un poco a veces esos cambios. Y dice que él se acostó como a la medianoche, contento de cumplir su tarea, porque esa es su tarea, su misión. Como la misión de muchos de nosotros, de todos nosotros, una misión en la tierra, hermanos. Y contento, y dice, durmió un rato, se despertó a las 2 de la mañana, se le fue el sueño, y dice, tan raro, decía él, nos contaba, tan raro, me sentía como si hubiera dormido 8 horas. Me levanté con una energía, contento, con una alegría. Hermano, 83 años. Yo quiero tener ese espíritu despierto. Yo quiero ser un hombre, personalmente esa es mi oración. Yo quiero ser un hombre con ímpetu. Y pido perdón esta mañana si alguna vez he actuado con desidia, si alguna vez he evitado hacer lo que tengo que hacer. Pido perdón a esta congregación, pero yo quiero ponerme, créame hermano, quiero ponerme en las manos de Dios, porque hay un tiempo que vivimos que exige que los hijos de Dios seamos activos, que no usemos de apatía, que estemos ahí sensibles a la tarea que hay que hacer. Oh, que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a estar en pie. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Quiero decirle esta mañana, hermanos, que la presencia de Dios está aquí. Que no me importa cuántos años tengas. No importa cuántos años tienes. Tú sabes, hermano, no es tu edad la que determina lo que puedes hacer. Mira, Caleb tenía 86 años y tomó la montaña. Pidió para él, tengo fuerzas como un toro todavía. Gloria al Señor. Y pidió lo más difícil para conquistarlo, un ancianito. No son tus fuerzas, no son tu edad. Es que tengo este problema, es que tengo... No saques excusas. Mira adentro de ti, no mires afuera, porque todos somos feos. Es que a mí me falta pelo. Y tengo arrugas. Y todos nos vamos a arrugar, pero me quiero arrugar trabajando para el Señor, haciendo lo correcto en la obra de Dios, con diligencia, en lo que requiere diligencia, hermanos, no perezosos, fervientes en espíritu, que el espíritu se encienda, lo que necesitamos. No es una motivación, no debe ser un mensaje de motivación que muchas iglesias cristianas hoy dan. No. Necesitamos que nuestro espíritu se encienda, y eso solamente lo hace Dios por su palabra. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos el baño del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia del Espíritu, la obra del Espíritu en nuestras vidas. Sí o sí, es cuestión de vida o de muerte. Que Dios nos despierte, hermanos. Aleluya, soltémonos en las manos de Dios. Abandónate. ¿Tú has sentido esa sensación algunas veces? ¿Lo has hecho algunas veces? Esa sensación de abandonarse en la presencia de Dios. A veces hay cosas que yo no puedo lidiar, ¿sabe? Les cuento aquí un secreto rápido. No puedo lidiar, hay tantas cosas, dirá, pero que sí hay cosas, a veces personales. Y ni mi esposa muchas veces sabe. ¿Sabe qué hago yo? Aprendí a abandonarme en la presencia del Espíritu de Dios. Y entonces, de alguna manera, Dios toma el control. Dios toma ese timón, esas riendas de mi vida, y poco a poco me va llevando, y me siento como en las alas del Señor. No son nuestras fuerzas, es la presencia de Dios. El Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a orar, hay un altar abierto. Pidámosle con ansias que Él despierte nuestro espíritu. Vas a ver cuántas cosas cambian. Que Dios despierte lo más íntimo de nuestras vidas, que es el espíritu, lo que Él ha puesto de Él en nosotros. No puedes irte como viniste, no puedes irte como viniste. Tienes que al menos orar, tener unas palabras de oración. Me dicen mucho que tú no te levantes las manos al menos.
Me deja saber mucho eso, da a entender mucho eso. Tú no seas apático, sé sensible. Al menos no distraigas a otros. Vamos a orar. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, Señor Jesús, aquí estamos en tu presencia, Dios. Padre, tú eres bueno.